Los pólenes son unos granos de tamaño muy pequeño, son menores que la punta de un alfiler. Una sola flor es capaz de producir miles de pólenes que cuando se agrupan dan esa imagen que puede aparecer como un polvo amarillo, como cuando se deposita sobre las hojas. Los pólenes se encuentran en la parte masculina de la flor, que son los estambres, y en su interior tienen las células espermáticas que tienen que llegar hasta el ovario para que se produzca la fecundación y dé lugar el fruto y se puedan perpetuar las especies. Todas las plantas se reproducen por pólenes, pero afortunadamente son pocas las que van a producir problemas alérgicos. Los pólenes, como hemos dicho anteriormente, tienen que pasar desde la parte masculina a la parte femenina de la flor, y esto lo pueden hacer de dos formas. Por un lado estarían los pólenes que se denominan entomófilos, que son aquellos que son transportados por insectos y por pájaros. Estos pólenes se encuentran sobre todo en flores que suelen ser muy vistosas y suelen tener olores aromáticos precisamente para atraer a estos insectos. La mayoría de las plantas pertenecen a este tipo de pólenes, pero sin embargo estas no van a dar prácticamente ningún problema alérgico, porque el polen pasa de una flor a otra sin tener contacto con la especie humana. La otra forma de transportarse los pólenes es a través del viento. Se trata de los pólenes llamados anemófilos. En este caso, las flores no tienen que atraer a nadie y por tanto no suelen ser flores bonitas ni tampoco tienen olores especiales. Sin embargo, estos pólenes, que aunque son los que menos hay entre las plantas, aproximadamente un 20%, son los que verdaderamente van a producir problemas alérgicos, porque el viento va a hacer que los pólenes puedan estar en contacto con la nariz y con la boca, produciendo los problemas alérgicos. Los pólenes más alergénicos en orden de trascendencia serían en primer lugar las gramíneas, a continuación estaría el olivo, las cupresáceas, entre las que está el ciprés y la arizónica, la salsola, el plátano de sombra y la parietaria. Todos estos pólenes van a aparecer a lo largo del año de forma sucesiva, de tal manera que en el invierno van a aparecer, por ejemplo, las cupresáceas, durante la primavera aparecerá el plátano de sombra, las gramíneas, el olivo, la salsola y la parietaria. Durante el verano solamente aparecerán la salsola y la parietaria, y en el invierno y en el otoño tendríamos las cupresáceas. Hay otros pólenes que aparecen en menor medida en algunas zonas de España, como es el caso del abedul, que aparece en primavera en las zonas norte de España, y la palmera en zonas de costa también en primavera, sobre todo en el caso de Elche y Orihuela. Las pelusillas blancas que vemos en el suelo, en las ciudades, en los meses de mayo y junio, corresponden a las semillas de los chopos, que tienen un aspecto algodonoso precisamente para que sean difundidas adecuadamente por el aire. Estas semillas no van a dar problemas alérgicos, ni tampoco los pólenes de los chopos, que aparecen en los meses de febrero y marzo, unos meses antes que aparición de estas semillas. Los pacientes con síntomas en la primavera van a ser debidos precisamente al polen de las gramíneas, que son imperceptibles al ojo humano, pero coinciden en el tiempo con la aparición de estas pelusillas que nos pueden confundir cuando se encuentran en el suelo. La contaminación de los motores de los vehículos y de las calefacciones producen un ambiente hostil en las plantas, y como consecuencia las plantas, para poder subsistir, como ellas no pueden desplazarse, tienen que producir un cambio en su metabolismo y producen una serie de proteínas denominadas de estrés que se encuentran en el interior de los pólenes. Esto es lo que hace que los pólenes se hagan más agresivos, y podría explicar por qué en las grandes ciudades y en las zonas cercanas a autovías hay más pacientes alérgicos que en las zonas rurales, a pesar de que en estas existen más cantidad de plantas. Por otro lado, el aumento de la temperatura y de los gases con efecto invernadero, como es el caso del CO2, actúan como fertilizantes de las plantas y como consecuencia se desarrollan mucho más y van a producir muchos más pólenes. Y por último, el aumento de las temperaturas está ocasionando un adelanto en el inicio de la floración de muchas plantas, y esto está haciendo que el periodo de polinización sea mucho más prolongado. Las condiciones meteorológicas son muy trascendentes en las concentraciones de pólenes, sobre todo en el caso de la lluvia, del viento y de la temperatura. Así, en una primavera con unas temperaturas muy altas, las gramíneas, por ejemplo, se van a secar antes de tiempo y como consecuencia van a disminuir las concentraciones de sus pólenes. Los días de viento van a aumentar precisamente las concentraciones de pólenes porque va a ayudar a difundirlo. Y por otro lado, la lluvia, de alguna manera, lo que hace es desarrollar todas las plantas, y en concreto va a producir una mayor cantidad de pólenes, pero sin embargo esta lluvia se produce durante la época de polinización. Los pólenes
van a mojarse, como consecuencia pesarán más y se van a depositar, con lo cual disminuirán también los niveles de pólenes, de tal manera que la lluvia tiene dos acciones completamente opuestas dependiendo de la época en la que ésta aparezca.